pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe. ¿Cómo era la fe? Grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mire lo que puede provocar, lo que el Señor puede encontrar en nosotros como un depósito de fe, que hay cosas que podemos recibir en la misma hora. Hay cosas que pueden suceder, siempre estamos mirando hacia adelante, pero Dios puede hacer cosas en esta misma hora. Un día yo orando al Señor, después de que tuve una situación en la universidad, estaba cantándole al Señor y le pedí al Señor algo mientras adoraba en la iglesia junto a mis padres. Y recuerdo que en medio de la canción le dije: Señor, yo sé que es muy difícil lo que te voy a pedir, pero yo te pido que mientras yo estoy adorándote, un profesor de la universidad me llame para darme la posibilidad de dar una prueba. Y que un día domingo un profesor, que yo no sé si puede tener o no un número mío, sea capaz de llamarme un domingo por la mañana. Y cuando termino de adorar al Señor, veo el celular y tenía una llamada perdida. Llamo de regreso y era un profesor que me estaba citando para el día lunes para dar una prueba que necesitaba dar. Y yo veía cómo de pronto el Señor puede contestar cosas en una misma hora. Que siempre proyectamos más adelante, pero Dios en una misma hora puede cambiar la historia de alguien. Así que yo espero que en esta hora que vamos a predicar, algo en su vida pueda ser transformado, algo en su casa pueda ser cambiado, algo en su familia pueda ser tocado, alguien que no está aquí, pero en otro lugar Dios pueda todavía tocar el corazón, la vida y sanar a alguien. Y alguien diga amén y reciba la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Tome asiento, por favor, amado. Tenemos una tarea por delante, y la tarea que tenemos por delante es crecer. Crecer no es una alternativa para un hijo de Dios, es una demanda para un hijo de Dios. Desde que el Señor transformó nuestra vida, nos perdonó, la tarea es seguir creciendo. Pero creciendo en muchas cosas que son importantes, no solamente envejecer en una iglesia, sino que crecer en una congregación. Crecer en fe, por ejemplo, es determinante. Crecer en conocimiento, crecer en obediencia, crecer en amor, crecer en unidad, crecer en honra. Son crecimientos necesarios para todos aquellos que quieran honrar al Señor. Todo crecimiento decanta en un asunto, en conocer, hacer y amar al Señor y su voluntad. Crecer en conocimiento bíblico sirve, pero sin la presencia del Espíritu Santo, ese conocimiento podría incluso ser perjudicial. Me explico. He conocido a algunas personas. Un día tuve la oportunidad de estar con una persona a quien cuando niño admiraba muchísimo, porque me enseñó parte de algunos conceptos bíblicos que me ayudaron mucho en mi formación. Al tiempo el hombre seguía estudiando, pero se fue alejando un poquito de la devoción, de lo que es la comunión con el Señor. Era una persona que estudiaba la palabra, pero se alejaba del Señor. Y eso parece que no debe ser, pero pasa mucho. De gente que empieza a llenar su mente de conocimiento bíblico, pero no del Señor de la Escritura. Se acercan mucho a las Escrituras y se alejan mucho de Dios. Y eso parece raro, pero al tiempo, al encontrarlo, ya no pertenecía a ninguna congregación. Ya cuestionaba todo lo que tenía que ver con Dios. Ya incluso él hablaba mal de toda la gente. Y lo que veía era conocimiento bíblico, pero estaba lleno de amargura, lejos absolutamente del Señor, lejos de la presencia de Dios. Ya no había vida en él. Era capaz de cuestionar, era capaz de debatir, estaba siempre buscando a alguien con quien debatir la palabra. Y empezó a perder la vida del Señor en él, al punto que hoy día ya está completamente lejos del Señor. Ahora, esto no quiere decir que en ningún caso tenga que ver con alejarnos de la palabra. Debemos acercarnos al Señor
los carriles, la vida del creyente debe estar cimentada en la palabra. Pero no podemos solamente estudiar la Biblia sin buscar la presencia del Señor en nuestra vida. La presencia del Espíritu Santo, que debe ser la fuerza de nuestro corazón, debe ser una inquietud en nuestra vida, un deseo de postrarnos delante del Señor, llenarnos de su presencia. La indicación es: sean llenos del Espíritu Santo. No solamente el llenarnos de un conocimiento vacío. No sirve tener una lámpara si no se tiene aceite. La lámpara, las vírgenes insensatas tenían lámparas, pero no tenían aceite. El aceite le da vida a la lámpara. Si tienes una lámpara y no tienes aceite, no te sirve de nada tener una lámpara sin aceite. El aceite representa de alguna forma la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, que te hace canalizar de forma correcta el conocimiento. De hecho, gran parte de las personas que están llenos de aceite, llenos de la gracia del Señor, de la presencia del Espíritu Santo, saben en qué momento usar lo que el Señor les ha dado como conocimiento. No son personas que quieren humillar a otros que no saben. Todo lo contrario, miran con humildad, con gracia y con entendimiento las cosas, con el fin de edificar y agradar al Señor con eso. Entonces, de alguna forma, algunas personas lo que hacen es querer adquirir conocimiento bíblico para respaldar una idea y debatir un concepto. Eso no sirve. No sirve tratar de dañar a las personas a través del conocimiento que tenemos. En ningún caso, ganar una batalla hiriendo a un hermano puede agradar al Señor. Nunca podemos llevarlo a nuestro campo como un Caín y dañar a las personas, incluso que amamos. Debemos tener misericordia, incluso con aquellos que todavía no conocen mucho del Señor. Un corazón misericordioso. El Señor pudo haber humillado a cuánta gente estaba a su alrededor, pero nunca usó todo lo que Él sabía y conocía para hacerlo, sino que con misericordia dio palabras, alimento, ayudó a mire, el Señor tenía tuvo la oportunidad de estar en el capítulo 3 con un Nicodemo que era maestro de Israel, y le tuvo paciencia, se reveló a sí mismo. Pero de la misma forma como se revela a Nicodemos, también se revela en el próximo capítulo 4 a una mujer samaritana, que era una mujer que no tenía práctica, estaba todo distorsionado su conocimiento. Sin embargo, con paciencia se reveló a la vida de ella. Entonces vemos dos extremos: a una mujer que había tenido 5 maridos, que era samaritana, y 1000 cosas de fracaso, vergüenza, y 1000 cosas que podía tener, y a un Nicodemo. El Señor a ambos con amor les instruye en la verdad del Evangelio. Entonces debemos aprender a honrar al Señor, y una de las formas de honrar al Señor es, y hemos dicho, conocer, amar y hacer su voluntad. Él quiere, su voluntad es esta: Él quiere que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Esa es la voluntad del Señor, sean llenos del Espíritu Santo. Quiere que nosotros podamos predicar el Evangelio a otros. Una demanda de nosotros como hijos del Señor es predicar el Evangelio. De hecho, Pablo dijo: ay de mí si yo no predicara el Evangelio. Saber que eso es una demanda para la iglesia, predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. También Él quiere que tengamos un corazón humilde, es su voluntad, que el Hijo de Dios tenga un corazón humilde, pero humilde de corazón, no sentimiento de inferioridad, sino un corazón humilde. El corazón humilde se va gestando, se va provocando, no es un asunto que uno nazca así. De hecho, hay que luchar con muchas cosas en la vida, y esas cosas debemos ponerlas a los pies de Cristo. La dependencia va formando tu corazón. El Señor también espera que nos amemos realmente y profundamente como hermanos en la fe, que no haya nada en nuestro corazón en contra de otro. Y esa no es una tarea fácil, porque cuando alguien te hiere, cuando alguien te lastima, es difícil guardar el corazón. Pero es la tarea que tenemos por delante: aprender a amar a la gente, sobre todo aquellos que a veces no hacen ningún esfuerzo para que los amemos. O sea, es más fácil amar, ¿cierto?, a la gente que nos hace bien, pero la tarea es amar a la gente que nos hace daño. Y eso no es fácil, pero se puede lograr con la ayuda de lo primero: la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. También el Señor espera que tengamos comunión con Él. No solamente hablar de una relación, porque usted puede tener cualquier relación con cualquier persona. Usted tiene una relación con un vecino, usted tiene una relación con un jefe, pero la palabra habla de comunión, tener comunión, la común unión. El hecho de tener, la Biblia dice, no pueden caminar dos si no están de acuerdo. Eso es tener comunión, avanzar con el Señor,
caminar con el Señor, estar de acuerdo con su palabra, el entender lo que Él dice y hacer su voluntad. También que seamos personas fieles y leales, porque es una naturaleza impartida del Señor. Él es fiel y verdadero. Y nosotros también debemos ser de la misma manera, una fidelidad a nuestro Señor, a su obra, a una fidelidad absoluta a su palabra, fidelidad absoluta a los principios que hemos aprendido. Honrar, diga conmigo, honrar es entender quién es Él, lo que hizo y lo que Él demanda. Y que nosotros podamos también de esa misma forma querer hacer su voluntad. Entender que honrar a Dios es darle a Él lo que Él quiere recibir y no solamente lo que yo quisiera darle. Honrar a Dios es no darle algo que me gustaría darle, sino es darle todo. No es solamente que nosotros entreguemos nuestras cargas, porque hay quien dice, traiga sus cargas al Señor, Él quiere la vida. No es solamente el hecho de traer las cargas y luego llevarme la vida, sino que depositar mi vida a los pies de Cristo. Hay quien de pronto dice, pastor, ore por mí que tengo una enfermedad, y claro, le dejamos la enfermedad al Señor y nos llevamos la vida. No tiene ningún sentido el hecho que solamente depositemos las cargas y nos llevemos la vida. Y hagamos con la vida lo que queramos, pero Él que se encargue de las cosas que necesitamos. La tarea es entregar la vida al Señor. Junto con la vida están nuestras cargas, nuestros dolores, nuestras aflicciones, pero también está todo lo bueno que Dios nos ha dado. No podemos dejar fuera de la presencia del Señor todas las cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida. O sea, las cosas buenas también debemos entregarlas al Señor y agradecérselas. No solamente podemos nosotros dejar al Señor lo malo y llevarnos lo bueno. Hay personas como que, bueno, la parte mala se la doy al Señor y la parte buena la disfruto yo. Nada que ver, nosotros debemos entregar una vida totalmente a nuestro Señor. Cuando el Señor hace la demanda, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Dios no espera menos de nosotros que eso. La demanda es amarlo con toda el alma, con toda la mente, con toda la fuerza, porque Él nunca ha pedido menos que todo. Ahora, que la gente le dé una cosa diferente es otra cosa, pero el Señor pide todo. Importante también dentro del tener comunión con el Señor es que cuando nosotros tenemos comunión con el Señor, significa que tenemos vidas mucho más calibradas. La calibración es parte de la comunión. No podríamos decir que tenemos más comunión y estamos descalibrados. Yo sé que esa palabra no sé si la comprenden en plenitud o yo la he explicado bien, pero yo lo expliqué hace tiempo atrás, durante muchos años atrás. Yo tuve una empresa de herramientas, maquinarias que arrendábamos a la minería. Y dentro de esa empresa habían unas llaves que se llamaban llaves de torque. Y esa llave de torque lo que hacían era, para la gran minería, era cuando se estaba construyendo algo, esta llave de torque lo que hacía era darle un torque, una precisión a un perno gigante, de estos pernos gigantes que atravesaban estructuras gigantes. Y como en la minería todo es grande, entonces las máquinas que yo arrendaba tenían que estar calibradas y tenían que pasar por una certificación cada cierto tiempo para que la máquina tenga una calibración exacta. Y entonces al perno no se le podía dar más ni menos. Si se le daba más, se podía cortar el perno. Si se le daba menos, quedaba suelta la estructura. Por lo tanto, se calibraba a cierta presión y eso entonces hacía, la máquina presionaba y medía el torque que tenía ese perno. Entonces era todo un trabajo de calibración. ¿Sabe por qué? Porque se requería exactitud para una construcción muy grande. De la misma manera, también nosotros, para lo que estamos edificando, necesitamos estar calibraditos, ser exactos. Y entonces ya no podemos ser como casuales en la vida. Hay respuestas exactas que debemos aprender a dar. Debemos estar calibrados en nuestras oraciones. Uno puede ver en la Escritura personas que no estaban calibradas. De hecho, yo prediqué ahora en el viaje acerca de Ana y cómo Ana no estaba calibrada, su corazón estaba torcido. Entonces sus oraciones, cuando tú estás contaminado, tus oraciones saldrán medias desfiguradas. A veces tú estás lleno de rabia e incluso haces oraciones y peticiones que uno dice, pero ¿cómo vas a pedir eso? Recuerden ustedes, el Señor con sus discípulos van a una ciudad, la ciudad rechaza al Señor y los discípulos que están descalibrados dicen, Señor,
¿Quieres que oremos para que descienda fuego como lo hizo Elías y consuma esta ciudad? Y el Señor le dice: están descalibrados. ¿De qué espíritu sois? O sea, el Señor le está diciendo: ustedes están completamente descalibrados. ¿Cómo van a orar para que un fuego los consuma? Si fuera por eso, estaría consumido toda la tierra. No se trata de eso. Pero así como Ana lloró amargamente, y esa oración, ese lloro, ese gemir, hizo que ella ahora calibrara su oración, al punto de primero sacar la amargura y luego poder orar. A veces lo primero hay que sacar la amargura para poder orar calibradamente, porque nuestras oraciones a veces están muy contaminadas con nuestras emociones. Lo vuelvo a decir, nuestras oraciones pueden estar muy contaminadas con nuestras emociones. Y cuando nuestras emociones gobiernan nuestras oraciones, pedimos de acuerdo a lo que sentimos. Y usted y yo hemos tenido en algún momento rabia con algo, ¿verdad? Ah, no, nadie aquí tiene rabia. Hemos tenido así como el rollo así con alguien. Espero que no sea conmigo, pero todos hemos tenido como alguna situación aquí que golpea. Y uno incluso puede hacer una oración equivocada. Un jefe, por ejemplo, que te trató mal y usted dice: se metió con la persona equivocada. Voy a orar para que fuego descienda del cielo y lo consuma. Y esa emoción que sientes puede ser transformada en una oración contaminada, que a la larga lo que tú quieres es que la persona pague por lo que te hizo. No estás pidiendo que el Señor le traiga arrepentimiento al corazón porque le ofendió a él, sino que tú tratas de vengarte de lo que a ti te hicieron por medio de una oración. Imagínense, yo sé que todos nos ha pasado que a causa del dolor sentimos rabia y esa emoción comienza a gobernar hasta las oraciones. Decir: no sabe que soy hijo de Dios, Padre, muéstrale que soy tu hijo. Y uno esperaría que, como en el antiguo pacto, salieran unos osos y, ¿verdad? Y arrancara la piel de esas personas para que vean que yo soy un hijo de Dios. Pero esas son cosas, mire, a todos nosotros en algún momento nos ha afectado el corazón las cosas que la gente hace. Y todos nosotros a veces, pensando en justicia, clamamos venganza. Y a veces el corazón que tenemos es más de venganza que de justicia. Pero cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, nosotros pedimos misericordia, no juicio. Y eso es una manifestación de la obra del Espíritu en la vida del creyente. Cuando no, nuestras oraciones se comienzan a contaminar. Y ahora, gracias al Señor, Él no responde como queremos lo que pedimos. Si el Señor contestara todas nuestras peticiones al pie de la letra, yo creo que ninguno de nosotros estaríamos aquí. Dígame, porque tal vez usted también en algún momento quiso morir, quiso desaparecer, quiso mil cosas, ¿verdad que sí? Quizá usted oró por una niña que le gustaba y al tiempo dijo: menos mal que el Señor no me contestó. Oró por un trabajo, oró por un negocio, oró por algo y que no le resultó, y al tiempo se dio cuenta que fue bueno que no le resultara. Entonces, gracias al Señor que Él no responde todas las oraciones que hacemos, sino que las oraciones deben estar calibradas a la voluntad del Señor. Y cuando esas oraciones están calibradas a la voluntad del Señor, la Biblia dice que Él concede las peticiones que le hacemos, pero cuando esas peticiones están en su voluntad. Por eso usted puede orar, solamente la oración revela la calibración del hombre. Por eso cuando oramos, qué sé yo, alguien te hizo daño, y en vez de pedir juicio: Señor, Padre, yo te pido que usted le ayude a entender que está mal. Yo le pido que usted pueda revelarse a él para que se arrepienta de lo que hizo. Yo te pido, Señor, que tenga misericordia de la gente que me dañó. Entonces ahí empieza a operar de verdad la gracia del Señor en la vida del hombre, no para querer que el hombre pase un juicio de parte de Dios por lo malo que hizo, sino que alcance la misericordia como nosotros también la hemos alcanzado. Amén. Amén. ¿Verdad que sí? Entonces vemos a Elizabeth cómo de pronto estaba llena de amargura
pero a veces las respuestas de Dios vienen a calibrar la vida del hombre. Usted va a notar que las respuestas de Dios a veces calibran el corazón del hombre, para que el hombre, a través de la respuesta que recibe, pueda también calibrar su vida al Señor. Elizabeth, cuando recibió la respuesta de un hijo, la oración, la alabanza, la adoración fue tremenda. Así también en la Escritura usted va a notar que muchas personas, luego de recibir una respuesta de Dios, su corazón, su inclinación, sus oraciones, sus alabanzas estuvieron más calibradas. Así que aprenda a usar la respuesta de Dios como una forma de calibrar la vida que tiene. O sea, yo debo aprender a usar lo que el Señor me da para calibrar la vida que tengo. Yo debo aprender a que la respuesta de Dios, la palabra de Dios, la respuesta de Dios en la vida que tengo, lo que debe hacer es calibrar mi vida. No solamente debo disfrutar de lo que Dios me da, sino debo calibrar las cosas que están mal. Desde ahí tenemos a personas como adoraciones calibradas, como la de Pablo y Silas. Son oraciones calibradísimas, que no están sujetas al escenario que están viviendo, ni al dolor que sienten, ni al sentimiento que puede gobernar. Voy a orar, voy a adorar, y debo tener conciencia que del otro lado hay alguien que está oyendo, pero en el cielo hay alguien que escucha. Entonces mi vida está tan calibrada que estoy en una cárcel, estoy en un cepo, estoy en una prisión, tengo las espaldas rotas, pero voy a adorar porque estoy calibrado. Entonces lo que yo hago en la vida refleja la calibración que tengo. Respuestas calibradas. O sea, yo voy a responder de forma calibrada, la respuesta correcta. Le hacen preguntas, la vida da preguntas, nosotros damos las respuestas. Reacciones calibradas. De hecho, me recuerdo la última vez que estuve en este hermoso país, Chile. Creo que me voy a quedar aquí, me gusta este país, está bonito. Yo le digo eso a mis hijos. A veces estamos con gente, le digo, qué lindo este país, creo que me voy a quedar. Y la gente me queda mirando y dice, ¿de dónde viene? Se habla como chileno. Digo, muy lindo este país, qué lindo sus edificios. Y mi hijo me dice, ya papá, si tú eres chileno, me dice. Dije que las reacciones calibradas, mire, vea si está calibrado cuando maneja. A veces el error de otro manifiesta mi descalabro en la vida. ¿Cómo de pronto reacciono mal al error de otro? Alguien te prende intermitente, te hace seña y tú no quieres mirarlo. Alguien se metió por el lado y sale toda esa distorsión de la vida. No tienes una reacción calibrada. Cuando alguien te dice algo, ¿cómo reaccionas? Con enojos que manifiestan que algo está mal en ti. Simplemente apretando los botones correctos, como que manifiesta todo lo que falta de Cristo en nuestra vida. Por eso reacciones calibradas manifiestan la obra de Cristo en la vida del creyente. Y de alguna forma la gente que hace daño también debe conocer al Señor. Calibrados significa qué tan certeros somos, exactos en las cosas, en los tiempos, en las personas que acercamos a nuestra vida, en las acciones que tenemos, en las respuestas, en reacciones, en lo que oímos inclusive, en lo que hablamos, en la vida que tenemos. O sea, nuestra calibración se refleja por la vida que Dios nos ha dado. La oración calibrada es una oración que honra al Señor. Es adorar al Señor en espíritu, es ser genuinos hasta con los pensamientos. Porque una cosa es lo que decimos, otra cosa es lo que pensamos. A veces usted puede sonar bien, pero adentro es como ese Simón, ¿verdad? No como el que tenemos nosotros, el de nosotros está calibrado, el de la Biblia está descalibrado. Amén, ¿cierto, Simoncito? Simón invita al Señor a su casa y cuando una mujer aparece en ese lugar que él la considera pecadora, él dice dentro de sí, dice, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que le está lavando los pies. Y el Señor le dice, Simón, tengo algo que decirte. Y él dice, dígame, maestro. Qué hipócrita ese Simón. Mire, dentro de sí está juzgando al Señor,
pero tiene respuestas como medias, ¿cómo diríamos? Protocolares, pero pensamientos distorsionados. Entonces, cuando uno quiere tener una vida calibrada delante de Dios, hasta los pensamientos, no solamente las palabras, porque podemos tener palabras de alguna forma de buena costumbre, pero pensamientos todos distorsionados. Entonces ahí es complicado, porque a veces uno tiene reunión con las personas y uno no sabe lo que están pensando. Uno puede oír lo que la gente dice, pero no puede saber lo que la gente piensa. Y a veces uno, cuando hace preguntas, la gente responde según lo que nosotros queremos oír y no realmente lo que hay en el corazón de las personas. Por eso, cuando uno está calibrado en el Señor, hasta los pensamientos se alinean a eso. Ser calibrado de corazón es tener un corazón contrito y humillado delante de Dios. No solamente querer sentir su presencia, sino también amar su presencia. No solamente decir, Señor, lléname de tu presencia, sino que es amar la presencia de Dios, y eso reflejarlo en la vida que tenemos. No es tener una relación utilitaria con Dios, sino una vida de comunión con Él. Es adorarle, incluso mucho más que pedirle. Es tener una alta gratitud al Señor, más allá de un listado de peticiones delante de Él. Es amarle, obedecerle, adorarle, exaltarle con pasión y con devoción. Cuando nosotros queremos calibrar nuestra vida delante de Dios, hay pasión en nuestra vida para adorarle. No somos pasivos, no, hermanos. El reino de los cielos sufre violencia. Nosotros somos activos. Usted no puede decir, voy a adorar a Dios con las manitos levantadas. Si uno adora al Señor con todo su corazón, uno tiene ganas, uno demuestra pasión, uno quiere adorar a Dios con toda su vida. No es solamente un asunto de adentro, se exterioriza. Somos como aquel David que es capaz de que sus vestidos caigan, porque en realidad lo que quiere es exaltar al Señor que le ha dado todo. Cuando nosotros hablamos entonces de la fe tiene que ver con estas convicciones y certezas, y debemos crecer en la fe, y debemos tener una fe perfeccionada para tener una fe más exacta. La fe tiene que ver con crecer en convicciones. ¿Cuáles son sus convicciones en el Señor? Crezca en sus convicciones. Crezca en agradar al Señor. Crezcamos en agradar al Señor. Es aprender a caminar con el Señor. Es disminuir las dudas y temores. Cuando Santiago nos habla de esto, dice, si alguien tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. No solamente reclame por lo que no tiene, sino que pida lo que necesita. Pero dice, pida con fe, no dudando en nada, porque dice, aquel que duda es semejante a las ondas del mar. Y aún dice Santiago, no piense el tal que recibirá algo del Señor. Entonces nosotros a veces somos como esas ondas que nos movemos, pero el movimiento no significa nada. De hecho, movimiento no significa avance. Hay personas que solamente se mueven en las mismas cosas, pero nunca avanzan en nada. Fe entonces tiene que ver con disminuir los temores, las dudas. Es conocer y amar la voluntad del Señor. Es aprender a resistir las cosas que vivimos sin dejar de hacer lo que debemos. Lo vuelvo a repetir. Es aprender a resistir las cosas que vivimos sin dejar de hacer las cosas que debemos. Sé lo que tengo que hacer. No importa lo que tengo que vivir. Sé que tengo que adorar a Dios. Sé que tengo que servir a Dios. Sé que tengo que amar a Dios. Esto es independiente de las cosas que me toque vivir en un momento. Sé lo que tengo que hacer. Yo no sé lo que pueda sentir, pero sí sé lo que tengo que hacer. Y lo que siento no gobernará lo que yo debo hacer. Yo puedo hacer algo con el corazón un poquito dañado, pero lo voy a hacer. Porque lo que siento no gobierna lo que debo hacer. Así que una persona de fe hace lo que tenga que hacer, independiente de lo que sienta en un momento de su vida. Lo que siente no define lo que hace. No voy a definir mi vida por lo que siento. Lo voy a sentir, pero lo que siento no me va a gobernar. Sé lo que tengo que hacer. Y a veces hay que hacer las cosas, aún así con cosas en el corazón. Claro que sí. Todos hemos estado sirviendo al Señor, a veces con cosas no resueltas, pero es parte de lo que debemos hacer los hombres de fe. Aprender a resistir las cosas que vivimos sin dejar de hacer las cosas que debemos. Quien crece en fe
no aumenta sus peticiones, sino que se vuelve más exacto en sus peticiones y sobre todo aumenta su gratitud, porque sabe lo que tiene y sabe lo que debe hacer. En este pasaje se nos muestra una fe grande. Gloria a Dios por esa fe grande. Esa fe que nos enseña el Señor. Imagínense, el Señor tuvo que salir a buscar una lección para sus discípulos. Es impresionante ver cómo esta mujer tiene una fe grande. Una fe grande a pesar de tener una gran necesidad. Y hemos establecido que el tener las necesidades, usted puede tener una gran fe, pero eso no le va a evitar grandes necesidades en la vida. Nosotros los hombres de fe, es más, no es por ser personas de fe que vamos a evitar grandes necesidades o grandes problemas, en ningún caso. Esta persona, esta mujer tenía una base de su fe en el conocimiento que tenía del Señor. Y además, justamente la necesidad empujaba a su fe a crecer mucho más. La necesidad no es mala. Miren, la necesidad no es mala. Es a veces el camino que el Señor nos da para encontrar cosas que hemos perdido. A veces nosotros tenemos que pasar necesidades y pareciera que pasar necesidades es malo. No es malo necesariamente. Recuerde que las necesidades también revelan el corazón que tenemos. A veces las muchas cosas que recibimos de parte de Dios, impresionantemente, lejos de que nos volvamos más agradecidos, a veces resistimos lo que el Señor nos da. Y es muy triste que muchas personas comienzan a recibir mucho de Dios y comienzan a alejarse más de Él. ¿Cómo podemos alejarnos de aquel que nos ha dado las cosas que tenemos? Porque el corazón del hombre está distorsionado. Las necesidades pueden ser una oportunidad para que la gente desarrolle su fe. Las necesidades en nuestra vida, en cualquier área. Muchos de nosotros llegamos con necesidades, algunos de paternidad, otros económicas, otros de salud, otros matrimoniales. Todas esas necesidades que en algún momento tocaron tu vida también pueden acercarte mucho al Señor y conocer su gracia, su bondad y su fidelidad. Cuando a veces tenemos necesidades que no pueden ser suplidas en el mundo, no hay ningún doctor que pueda suplir esa necesidad. No hay ningún terapista que lo pueda hacer. Tal vez no hay un familiar que te pueda dar lo que necesitas. A veces ahí rendimos nuestra vida al Señor, y el Señor, que es tan bueno y misericordioso, que nosotros lo dejamos al final de la lista, pero el Señor siempre nos ha tenido de primeros en su corazón. Y nos muestra su gracia, nos muestra su amor y nos muestra su fidelidad. Entonces, a veces las necesidades que aparentemente son malas podrían ser muy positivas en nuestra vida. En este punto que estamos, esta persona, esta mujer, es parte de un escenario propuesto por el Señor. El Señor ha llevado a sus discípulos en diferentes situaciones. Lo lleva por la mañana, lo lleva por la noche, lo lleva por la tarde. Usted vea los escenarios que el Señor pone a sus discípulos. Lo lleva a tormentas, lo lleva a desiertos, lo lleva a donde lo reciben, donde lo honran, donde lo rechazan. Todos son escenarios de la vida. Todos nosotros como hijos de Dios vamos a vivir diferentes escenarios. Hay gente que te ama, gente que te rechaza, gente que te aplaude por lo mismo que otros te critican, gente que de pronto en un tiempo de tu vida te abrazan y gente que de pronto ya no quiere estar contigo, gente que de pronto te reconoce y luego gente que te va a apedrear. Hay gente que de pronto te abraza y te ama y gente que luego te menosprecia y te suelta. Gente que en un altar te promete amor eterno y gente que luego te desprecia. La misma gente que hizo la promesa luego se saca el anillo, te lo pasa diciendo ya no quiero nada contigo. Los escenarios son diversos. Hay momentos donde estamos llenos de salud y tenemos ganas de vivir, y hay otro momento donde estamos cansados y no sabemos qué hacer con la vida que tenemos. A veces el problema, hemos pensado que es el trabajo, te dan un ascenso y te das cuenta que nunca fue el trabajo, que ahora te gustaría no tener lo que tienes. De pronto eras empleado, querías ser empresario, y ahora que eres empresario quieres ser empleado. Amén. Hay personas que de pronto querían casarse y ahora dicen Padre Santo. Ay, ¿por qué se ríe usted? ¿Es un rema para su vida? Los escenarios van a cambiar constantemente. Hemos dicho que las convicciones deben permanecer firmes delante del Señor.
es saber lo que tengo que hacer en medio de las cosas que nosotros vivimos. Los escenarios van a cambiar, por eso es importante que no debemos enfocarnos necesariamente en los escenarios que estamos viviendo, sino centrarnos en el Señor y cómo honrarlo a Él en medio de ese escenario. Por ejemplo, mírenme por favor, ¿están acá todavía? Pedro está en un escenario. Pedro está en una barca vacía. Para Pedro el asunto es complicado. Está frustrado. Estuvo toda la noche pescando y no pescó nada. Ese es Pedro en un escenario. Llega el Señor y el Señor le ruega a Pedro. Mire la palabra que se usa. Le rogó a Pedro que se apartase un poquito. Y Pedro, y cuando usa la palabra rogar, es un indicativo que necesitó poder pedirle a Pedro muchas veces la misma cosa, porque Pedro se estaba resistiendo. A veces la frustración genera resistencia. A veces lo que sentimos en nuestro corazón por una mala noche nos hace rechazar la ayuda del Señor. Sin darnos cuenta, el Señor no está pidiéndole la barca solo para predicar. El Señor quiere hacer algo, pero lo que está sintiendo Pedro es muy complejo. Cuando el Señor le dice a Pedro: Pedro, te haré pescador de hombre, no solamente considere que es, bueno, te voy a cambiar las personas por pescado, o los pecados por personas, sino que quiero que recuerdes aquella noche donde no pescaste nada, donde te esforzaste mucho y no salió nada en la red. Quiero que recuerdes que también a veces el evangelio es así. Se trata de todo el esfuerzo que haces para no tener ningún resultado. A veces nos podemos esforzar mucho en algo y todavía tener las redes vacías. Quiero que recuerdes este momento donde ser un pescador de hombre a veces es tan difícil como estar una noche sin pescar nada, frustrante como tener una red vacía, pero también esperanzador de aquellas cosas que pueden suceder mañana. Entonces, el hacerte un pescador de hombre es eso, el darte esperanza de aquellas cosas que todavía pueden suceder. Pedro está en la barca, está lavando sus redes y el Señor le pide que bogue mar adentro para echar sus redes otra vez para pescar. Pedro se resiste y usted conoce la historia, la hemos predicado, y al final termina echando la red. El punto es que ahora la red se le llenó de peces. Una palabra cambió la historia. Sin embargo, en ese momento Pedro le dice al Señor: Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. ¿Cómo vas a pedirle a Dios que se aparte de ti porque ahora tienes las redes llenas? ¿Cómo puedes, por el escenario que vives ahora, decirle al Señor: apártate de mí? O sea, el barco se te llenó, pero quieres lejos al Señor. ¿Cómo puedes pedirle al Señor que se aleje de ti por el pecado que tienes? ¿No es mejor alejarse del pecado? ¿No es mejor decir: Señor, voy a alejarme del pecado para acercarme a ti? Pero Él le dice: apártate de mí porque soy hombre pecador. O sea, me quedo con el pecado, pero no te quiero cerca. Hay un montón de personas que prefieren el pecado que al Señor. Personas que deciden alejarse del Señor por la vida que llevan y no alejarse de la vida que llevan para acercarse al Señor. ¿Cómo que ahora la barca está llena y le dice: apártate de mí? ¿Cómo te quieres, Pedro, que me aparte de ti? Te deje una barca llena, pero yo me salga del escenario. Hay un montón de personas que lo que quieren es usar al Señor para llenar su barca, para que el Señor llene lo que está vacío, pero no están interesados en el Señor, sino en llenar su barca. Y ahí tenemos un montón de personas que lo único que quieren es que el Señor les llene su barquita y luego alejarse del Señor otra vez. Y eso es una relación utilitaria. ¿Cómo podemos nosotros? Bueno, que el Señor me sane, que el Señor me ayude en el trabajo, que el Señor me dé para pagar. ¿Por qué siempre el hombre lo que intenta es llenar su barca y no llenar su corazón? Pedro le está diciendo: ahora que mi barca está llena, apártate de mí. ¿Por qué la gente se aparta del Señor cuando su barca está llena? ¿Por qué a la gente no le importa quién es el Señor? O sea, es mejor que devuelva los peces al agua. Es mejor que te apartes del pecado, pero que no te separes del Señor. No te puedes separar de aquel que te llenó la barca. No te puedes separar de aquel que te sacó de la frustración. No te puedes separar de aquel que te dio una oportunidad. No te puedes separar de aquel que te encontró en una mala noche. No te puedes separar de aquel que te ayudó. Acércate al Señor y aléjate del pecado. Acércate al Señor con la barca llena y con la barca vacía. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia. Vamos, díganme a eso.
apártate de mí porque soy un hombre pecador. El escenario es diferente. Ahora está el barquito lleno. Hay un montón de personas que cuando el barco se le llena, el escenario cambió. Y ahora sus convicciones ya también cayeron junto con él. Personas que simplemente lo que tienen es una necesidad, no una convicción. Y confunden el concepto. Y tienen una necesidad tan grande, no una convicción muy grande. Por eso lo importante no es que cambie lo que enfrento, sino que crezca la convicción que tengo. Hay un montón de personas que con un poco de tentación abortan un montón de convicción. O sea, creen tener una convicción hasta que llega una pequeña tentación que los hace caer. Pareciera que somos firmes en la fe, pero al primer problema bajamos los brazos, renunciamos a todas las cosas y nuestras convicciones delatan justamente. Los problemas delatan nuestra falta de convicción. Nosotros como hijos de Dios debemos ser personas sólidas en la fe. Que pasen los años y pueda usted decir: yo he servido 50 años a mi Señor. Desde que comencé este camino, el Señor no me ha soltado. He pasado pruebas, angustias, dificultades, pero aquí estoy firme creyendo que veré la gloria del Señor. Que los años que llevo en esta tierra me ayuden a entender que los escenarios pueden cambiar, pero las convicciones deben permanecer. Que yo voy a seguir adorando a Dios independiente de las cosas que tenga que vivir. Que las convicciones tienen que ser sólidas, permanentes y crecientes. Lo que tiene que crecer en ti es la convicción. Los escenarios pueden ser difíciles, pero las convicciones deben ser sólidas. Para poder agradar a Dios necesitamos convicciones sólidas y crecientes. Por eso, aunque venga el tentador, venga la prueba, venga la dificultad, venga la crisis, yo permanezco firme en la roca. Estoy aquí para adorar a Dios. La gente no se da ni cuenta de la situación que vivo, porque siempre mis manos estarán levantadas para honrar a Dios, para bendecir a Dios, para exaltar a Dios. La gente no puede ver el escenario que estoy viviendo, pero puede ver la convicción que tengo para adorar a Dios. Alguien diga amén. A ti te ven las personas y a mí también, a nosotros nos ven. La gente nunca sabrá lo que vivimos. Hay personas que idealizan la vida de otro. Pero mire, el hermanito, ese no tiene problemas, él está bien siempre. No es así. Lo que pasa es que lo que vivimos no afecta las convicciones que tenemos. Esa es la realidad. No tiene que ver con que no vivamos cosas difíciles. No tiene que ver con que no tengamos pruebas grandes. No tiene que ver con que la oposición, el dolor, mil cosas que vivimos no nos afecten, no nos dañen. No vamos, hay una oposición grande. La gente puede vernos a nosotros. Usted ve que yo me pongo una chaquetita, me peino bien bonito hacia arriba, me echo mi bloqueador, y la gente puede pensar que todo está bien. No necesariamente. Y que pueda predicar de algo no quiere decir necesariamente que la cosa sea fácil, porque en realidad lo que estoy mostrando es mi convicción, no mi escenario. Yo puedo estar mostrando una convicción, lo que creo de lo que Dios puede hacer. Usted lo que no puede ver es el escenario, pero usted puede oír la convicción. Yo creo, usted no sabe, cuando llegábamos a la casa con mi esposa, pateando demandas, literalmente, hermano, yo miraba las demandas, miraba todas esas demandas que teníamos, esas deudas sin paga. Dios nos había hecho soltar todo lo que teníamos, las empresas que teníamos. El Señor nos había hecho renunciar a todo eso, y eso nos trajo una gran crisis económica, y nos demandó el Señor dedicarnos a la obra del Señor por completo. Y llegábamos a la casa, previo a eso teníamos cómo resolver las cosas, pero ahora la demanda era otra. Y yo decía, bueno, recojamos esta demanda, veamos de qué se trata. Y el día domingo yo estaba predicándole a la gente, hablándole de fe, diciéndole: Dios está con nosotros, sin saber yo cómo resolver el asunto el día lunes. Pero la gente nunca, escúcheme bien, jamás vio mi escenario, jamás lo expuse, jamás lo dije. Incluso en estos tiempos decía: llegará el día en que yo voy a predicar de las cosas que viví y que la gente nunca vio. Y lo que la gente va a oír es una convicción, no se dará cuenta de mi escenario. Y eso es lo más importante. Usted nunca sabrá ni conocerá el escenario de otro, pero podrá ver la convicción de las otras personas. Así que eso es lo más importante. Que Padre, diga amén, diga gloria a Dios. El Señor conoce el camino de sus hijos.
El Señor sabe exactamente dónde usted está. Hay quien hace conocer su escenario. Hay un montón de personas que siempre hablan del escenario, no de las convicciones. Comienzan a hablar del problema que tienen, de la dificultad que viven, de las cosas difíciles que sienten. Pero nosotros somos personas de convicciones. Un hijo de Dios se para en la verdad del evangelio para decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy enfrentando algo difícil, pero yo lo puedo todo porque Cristo a mí me fortalece. Si yo pudiera decir todo lo puedo, parecería altivo, orgulloso. Pero cuando usted dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ahí aparece la dependencia. En todo lo puedo, autosuficiencia. En Cristo que me fortalece, la dependencia. Eso es lo que tenemos, dependencia del Señor. No podríamos sin Cristo, no podríamos salir sin el Señor, no podríamos avanzar sin su gracia. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, independiente del escenario, independiente de la oposición, independiente del rechazo, independiente de las luchas, independiente de las enfermedades. Si usted está en Cristo, usted puede si está en Cristo, porque Él le fortalece. Necesita fuerza, en Él está su fuerza. Necesita ayuda, Él es nuestra ayuda. Necesita socorro, Él es su socorro. Ay, Padre, necesitamos de la gracia del Señor, y su gracia está con nosotros. Amén. Amén. Entonces, lo que se va a levantar en contra de nosotros no define nada en nosotros, solamente revela nuestras convicciones. Lo sentí. Mire, la respuesta que damos revela las convicciones que tenemos. ¿Quiere medir su crecimiento? Una forma de medir mi crecimiento es por medio de las respuestas que tenemos. Las respuestas de mi vida revelan el crecimiento. O sea, ¿qué respuesta doy? Revela el crecimiento que tengo. Si doy siempre las mismas respuestas, es que no he crecido en nada. No puedo dar respuestas equivocadas a los escenarios que estoy viviendo. Por eso debemos dar respuestas calibradas, llenas de fe. Ezequiel nos revela una respuesta. La pregunta es, mire lo que hace el Señor. Lo lleva a un valle de huesos secos. Y la Biblia dice que el Señor lo hace dar vueltas alrededor, y dice que lo hizo dar vuelta en todo alrededor. Y luego de eso, Él da el escenario. Dice, y el Señor, el Espíritu del Señor me llevó alrededor de este lugar. Y me hace una pregunta: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dice que eran huesos secos en gran manera. Y Él se le permite ver el escenario y se le permite oír la pregunta. La respuesta de Ezequiel, calibradita: Señor, usted lo sabe. Yo no voy a definir lo que usted va a hacer por aquello que yo veo. No le dice, Señor, usted puede. Le dice, usted lo sabe. Usted ya sabe lo que va a hacer con estos huesos. Solamente yo estoy aquí para ver un escenario, pero el Señor ya sabe lo que va a hacer. Y entonces, cuando dio la respuesta correcta, vino la orden del Señor: profetiza, hijo de hombre, y dile: oíd, huesos secos, palabra del Señor. Y hay un montón de escenarios que usted puede ver que está completamente seco, muerto, sin vida. Y pareciera que esos escenarios vienen a condicionar la fe del creyente. Lo que Dios te permite ver el escenario, pero lo que tú necesitas es conocer al Señor. El escenario siempre tratará de afectar tu fe y tus convicciones. ¿Estás mirando un escenario complejo? ¿Estás viendo? Porque ¿quién más? Imagínense la pregunta: ¿vivirán estos huesos? ¿Cómo se está viendo puros huesos secos que ya no tienen vida? El escenario es complejo, porque el Señor siempre te pone en escenarios complejos.
Y pareciera que la vida nunca se va a encontrar en eso. Y el Señor le dice, ¿van a vivir estos huesos? Y Ezequiel está tan calibrado, son 37 capítulos de su historia con el Señor, que le dice, Señor, usted lo sabe. Yo no voy a dar una opinión de lo que veo. Quiero conocer la voluntad de Dios en relación a lo que veo. Revele su voluntad, Señor, sobre este asunto. Y entonces el Señor dice, profetízale. Y mientras él estaba profetizando, la Biblia dice que los huesos, dice que vino un terremoto y comenzaron todos los huesos, cada hueso empezó a responder a la palabra, porque las cosas responden a la palabra. Aún lo seco responde a la palabra del Señor. Y dice que cada hueso encontró su lugar. Mire que los huesos estaban no solamente secos, sino dispersos, pero cada hueso encontró su lugar y empezaron a ponerse de pie. Era como, dicen mis hijos, el apocalipsis zombie, la cosa llena de huesos ahí. Y de pronto el Señor dice, ahora profetiza sobre estos huesos y dile, espíritu, ven de los cuatro vientos. Porque no sirve tener un ejército sin espíritu. No sirve tener gente de pie sin que tenga espíritu. Puede estar todo en su lugar, pero puede faltar el espíritu del Señor. A Felipe el Señor le hace una pregunta. Juan 6:14 dice, Felipe estaban en el desierto. Recuerden cuando el Señor hace la multiplicación de los peces y los panes, y le dice, mire lo que dice, ¿de dónde compraremos pan para alimentar a todos estos? Mire lo que dice, ¿de dónde compraremos? No le dice cómo lo vamos a comprar, dice de dónde. Lo que está, la pregunta es, ¿dónde está la panadería? ¿De dónde lo sacaremos? Felipe entonces mira el escenario, mira dos cosas. Mira la cantidad de gente que había y recuerda las panaderías que conocía. Y dice, 200 denarios no alcanzarían para darle un pedacito a cada uno. Y empieza a sacarla, porque él comienza a mirar el escenario. Pero el Señor estaba diciendo, yo soy la panadería, yo de mí, ¿de dónde compraremos? ¿De dónde vamos a sacar? De mí pueden sacar pan para alimentar a toda una generación. Pero él comenzó a ver el escenario. El problema cuando enfrentamos escenarios es eso, que nos comenzamos a centrar en el problema que vivimos y no en aquel que lo puede resolver. El problema de los escenarios es que nos centran en el problema y no nos centran en la salida. Por eso el Señor dice, no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es el Señor, que no dejará que seamos probados más de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la prueba nos dará la salida para que podamos soportar. Así que enfóquese en la salida, que es Cristo, y no en la prueba, que es el escenario. Amén. Amén. Gloria a Dios. Felipe está pensando en el dinero que tenían, en el lugar donde comprarían, y lo que el Señor le estaba diciendo, ¿de dónde? Mire, es como diciendo, Felipe, ¿de dónde sacaremos? ¿De dónde se puede sacar todo este pan para alimentar? Y él se enfoca en el dinero, pero el Señor los está enfocando en él. ¿De dónde sacaremos para poder darle pan a toda esta gente? No había forma de sacar. Por eso a veces, mire, el escenario era muy grande. A veces el Señor iba con un poquito de gente, y cuando tienes poca gente, qué sé yo, 20 personas, 30 personas, 40 personas, esa pregunta es fácil de responder. Entonces el Señor lo tiene que llevar a un escenario más grande, donde la respuesta no tengan la oportunidad de ser contestada fácilmente. O sea, si tienes 20 personas y le dices, ¿de dónde sacaremos pan? Vas a la panadería y resuelves el asunto. Pero si tienes 15, 20 mil personas en un desierto, entonces a veces somos llevados a un lugar donde la respuesta conocida no la podemos usar, donde de la forma de resolverlo no es la forma como debe resolverlo. No se trata de que usted dé respuestas que sean protocolares, sino que, ¿sabe lo que se está demandando? Míreme, una respuesta de fe. Nosotros quisiéramos, claro, si a ti te preguntan toda la vida 2x2, 2x3, 2x4, usted va a responder rápido.
Pero si le hacen, lo llevan a otra esfera, donde le dicen 4.455.000 por 8.000. Ay, Padre, entonces esa no me la sé. Pero te llevan a un lugar donde tus respuestas deben ser respuestas de fe. Si puedes resolverlo tú, entonces ya no necesariamente opera la fe. Por eso te llevan a un escenario donde tú no tengas respuesta, pero sepas dónde encontrar la respuesta. La respuesta siempre será Cristo. La respuesta es Cristo para los diferentes escenarios de la vida. Yo no sé cómo poder responder a este asunto, pero sí sé, Señor, tú lo sabes. En Cristo está mi provisión. En Cristo está mi respuesta. En Él yo puedo esperar. Él me puede levantar, Él me puede proveer, Él me puede sanar, Él me puede ayudar, Él me puede... En Él está la respuesta del hombre. La respuesta del hombre para cualquier escenario de la vida es: confía en el Señor, porque Dios es confiable. Él nos ayudará, Él nos sacará. En Él está el pan, en Él está la sanidad, en Él está la ayuda, en Él está todo lo que el hombre necesita. Así que no podemos ser Felipe mirando la economía que tenemos. Debemos centrarnos en Cristo, no en lo que tenemos, sino en lo que creemos. No es lo que tenemos, sino en lo que creemos. Yo creo que el Señor me va a ayudar. Yo creo que el Señor me va a levantar. Yo creo que el Señor puede cambiar, no necesariamente todos los escenarios, pero va a cambiar mis convicciones para enfrentar esos escenarios, para aprender a caminar sobre toda tormenta, todo desierto, todo obstáculo. Voy a glorificar a Dios con mis convicciones. No voy a deshonrar a Dios con mi duda. Amén. Alguien diga amén. La respuesta que damos revela el conocimiento que tenemos, el crecimiento de la fe o incluso el crecimiento de las dudas que podemos tener. O sea, puede crecer la fe o pueden crecer las dudas, pero algo va a crecer en mí. Usted tiene que determinar qué ha crecido en usted, y eso se determina por las respuestas que damos. ¿Qué respuesta está dando hoy al escenario que está viviendo ahora? ¿Qué pasa en su corazón cuando ve todo seco? ¿Qué pasa en su corazón cuando ve que el día se está agotando, que queda menos tiempo? El problema de los discípulos en el pasaje que acabo de mencionar es que ellos dicen: el día está declinando. Lo que están diciendo es: no hay tiempo, se está acabando el tiempo. No alcanzaremos a ir a buscar, no alcanzaremos a buscar pan. El día se está agotando, el lugar es desierto, la gente se tiene que devolver. Entonces el Señor espera que haya poco espacio, pero eso es parte del plan. Es meterlo a un escenario donde el tiempo juega en contra. Si en la mañana los discípulos dicen: Señor, ¿será que vamos a comprar pan para la gente durante el día? Quizá era un asunto que se podía resolver, pero ya el día estaba declinando. Por lo tanto, el tiempo era un factor en contra. La gente era mucha, había llegado muchísima gente. No había todo el recurso que se necesitaba. O sea, todo eso es un escenario complejo. Sepan, mis amados hermanos, que vamos a estar expuestos a escenarios complejos. La respuesta siempre será la misma. Fe es una respuesta para los escenarios complejos. Yo no sé cuál es el escenario complejo que usted tiene, pero debe dar respuestas correctas que manifiesten su crecimiento. No puede ser que, expuesto toda la vida a la palabra del Señor, demos respuestas equivocadas a los escenarios que estamos viviendo. Sepa que lo que se demanda de un hijo de Dios es que tenga fe en el escenario que tenga ahora que enfrentar. Los escenarios van a cambiar. Mire, lo que viene para todo el mundo es un movimiento tremendo. Usted sabe cómo las naciones se están sacudiendo. Las naciones se están sacudiendo. Los gobiernos se están sacudiendo. Todo lo que está alrededor de la tierra está siendo conmovido. Pero la iglesia debe crecer en convicciones. No tengan temor. Míreme, no tenga temor. ¿Sabe por qué usted come hoy? Usted come hoy por la gracia del Señor Jesucristo.
No come porque tenga la capacidad, porque sea profesional. No. Usted no come porque Chile es un país próspero. No. Usted come porque Dios le ha dado todo lo que usted necesita para poder vivir. Y le digo lo que va a pasar mañana. Cuando la cosa se vuelva difícil, Dios todavía le va a proveer. Todavía Dios tiene cuervos. Todavía Dios puede multiplicar la harina y el aceite. Todavía Dios puede hacer cambiar los escenarios de su vida. No vaya a pensar que el Dios que ahora sirve usted le va a abandonar mañana. Los escenarios de la vida no definen al Dios que tenemos. Dios estará conmigo en tiempos de bonanza y en tiempos de tormenta. Dios estará conmigo cuando las cosas vayan bien. Mi vida no depende de la economía global. Mi vida depende del Señor, que me va a ayudar, me va a levantar, va a manifestar su gloria y su misericordia. Ay, Padre, lo que dice el salmista, dice que él ha visto desde la infancia a su vejez. He sido joven, dice, y he envejecido, y yo no he visto justo desamparado. Él está diciendo: he pasado las diferentes etapas de mi vida y nunca he visto un justo desamparado. Nunca he visto un justo desamparado. Nunca he visto un justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. Eso es lo que usted tiene que creer, que el Señor no le va a desamparar. Él no desampara la obra de sus manos. Ahora mismo la mano de Dios está con usted. Mañana cambiará el escenario, pero no cambiará su Dios. No cambiará la ayuda, no cambiará la gracia, no cambiará la esperanza, no cambiará su Señor. Él le va a seguir amando. Vamos, dígame. ¡Aleluya! Dios no cambia. Los escenarios cambiarán. Dios permanece fiel para siempre. Dios permanece fiel. Él es 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 fiel. Será fiel hoy, será fiel mañana. Él es fiel y verdadero. Nadie romperá el cinto de Cristo. Nadie sacará la banda de su pecho. Él es fiel y verdadero.